Dragon Ball no fue el primer anime que vi, pero el día que lo hice lo recuerdo como si fuera ayer. Resulta que mi madre me llevó a visitar a una de sus amigas y como yo tenía 8 años y estaba aburrido, vi a los hijos de la señora viendo la tele, así que me acerqué a ellos. Cuando de pronto veo como una bestia gigante tortura y masacra al protagonista. Ok, eso sí me traumó. Pero luego veo como un pelado y un niño intentan cortarle la cola a semejante animal, hasta que un random lo logra, pero resulta que eso no era suficiente. Así que el prota les da una bola de energía con la que logran derrotar al mono ese y yo dije, uff, al fin carajo, qué emocionante que estuvo todo eso. Y cuando parecía que ya había acabado todo, resulta que este concha su madre abre los ojos y yo dije ¿qué? Pero justo era hora de irnos y mi madre me llevó aunque yo quería saber lo que pasaba después. Pero en fin, luego me enteré de que pasaban los capítulos de esta cosa por la tele, pero justo era la hora en la que yo estaba en el colegio, así que no tuve de otra más que comprarme los Blu-rays. Y en ese entonces empezó la mejor etapa de mi infancia. Me sentaba horas viendo la serie hasta la noche, hasta que mi viejita aparecía con una chancla para mandarme a dormir porque ya eran más de las 12. Sí, la red sacaba de quicio. Pero es que ninguna serie animada me lograba atrapar tanto y emocionar tanto como lo hacía Dragon Ball. Simplemente no hay palabras para describir lo que Dragon Ball significó para mí y para toda una generación. Y todo esto fue gracias a su autor Akira Toriyama, quien partió de este mundo el 1 de marzo de este año. Sí, lo sé, tanto ustedes como yo nos quedamos en shock al ver esta noticia, así que lo primero que pensé es que seguro era una fake news, pero resulta que no. Me meto a Twitter y lo primero que me encuentro es a Toriyama en tendencias con los mensajes tanto de Oda como Kishimoto y su discípulo Toyotaro, quien dijo lo siguiente: empecé a dibujar manga para que Toriyama Sensei me elogiara, lo fue todo para mí. No, no estoy llorando, tú estás llorando. Más tarde varios artistas muy importantes de este lado del mundo como Mario Castañeda y Adrián Barba se pronunciaron al respecto, pero sin duda la que más me conmovió fue esta señora. Te amamos, querido Akira Toriyama. Gracias por permitirnos caminar contigo. Hasta pronto, adorado maestro. Ya está, listo, estoy hecho mierda. ¿Están felices? Bueno, supongo que no porque la partida de Toriyama nos tocó a todos. Y por eso quise hacer este video en su memoria hablando un poco de él y del legado que nos dejó con la obra más importante del mundo del anime. Así que sin más que decir, espero que les guste y comencemos con el video. Akira Toriyama nació el 5 de abril de 1955 en Nagoya, Japón. Estudió diseño gráfico y durante mucho tiempo estuvo trabajando haciendo publicidad, hasta que se cansó de su trabajo porque era aburrido y decidió dejarlo para intentar algo nuevo. Influenciado por obras como Astro Boy y Los 101 Dálmatas, se aventuró en el mundo del entretenimiento a través del manga, hasta que un día logró captar la atención del editor Kazuhiko Torishima, y al fin pudo debutar en la Weekly Shonen Jump, con un manga cómico de 2 capítulos llamado Wonder Island. Con esto, Toriyama no logró conseguir una gran popularidad, pero sí la suficiente para hacer lo que fue una de sus obras más reconocidas, Dr. Slump, cuyo personaje principal es Arale, una niña androide que muchos conocerán por los crossovers y por ser más fuerte que un dios de la destrucción. Con este divertido manga de aventuras, Toriyama ya había alcanzado cierto éxito en Japón, y cualquiera hubiera seguido haciendo lo mismo. Pero no, resulta que Toriyama era muy fan de las películas de Jackie Chan, así que un día agarró a su editor y le dijo: hey pana, ¿por qué no hacemos un shonen de artes marciales? ¿Qué puede malir sal? Y su editor le dijo: ok, dale mi bro, tú mismo eres. Y así sin más fue como nació Dragon Ball. Sí, no es Dragon Ball, pero este one shot fue la base o el boceto para lo que hoy en día nosotros conocemos como Dragon Ball. Y de ahí en adelante comenzó la travesía de Toriyama dibujando lo que es la serie de manga anime más popular de todos los tiempos. Al principio a Toriyama le costaba mantener el ritmo de ser un mangaka y pensaba que no iba a triunfar porque la industria no estaba hecha para personas como él, ya que también le gustaba tener una vida normal, salir con sus amigos y pasarla bien como cualquier persona. Según algunas entrevistas, Toriyama dijo que muchas veces no se le ocurría nada y recién a último momento, bajo presión y faltando un par de horas, comenzaba a dibujar el capítulo. Básicamente yo con cualquier proyecto de la universidad. Pero mi pregunta es, si esto hacía en un par de horas, ¿qué hubiera pasado si le dedicaba toda una semana entera? Top 5 seres que fueron nerfeados por el bien del guión. Sin embargo, eso de que Toriyama era flojo, entiendo por qué lo dicen, pero honestamente no lo comparto. Porque sí, es cierto que tenía un problema de procrastinación tremendo y que le costaba empezar. Pero si fuera un holgazán, ¿alguien me explica cómo carajo dibujó estas obras de arte? Miren nada más el nivel de detalle de cada ilustración, es increíble. Y esto es así porque aunque muchos no lo sepan, Toriyama era un amante de las motocicletas, y por eso le encantaba dibujar cosas mecánicas con sumo detalle. Pero bueno, volviendo a la historia principal de Dragon Ball, esta se centraba en las aventuras de Goku, un niño con cola que Toriyama creó tomando inspiración de Wukong, el rey mono de la novela de Viaje al Oeste escrita por Wu Cheng. Pero solo lo tomó como inspiración porque la historia pasaría de tener pequeñas similitudes a convertirse en algo totalmente diferente. Goku creció, y como nuestro prota creció, era necesario expandir el lore de su origen, así que con esta premisa es como arranca la saga Saiyajin. A partir de aquí cambian muchas cosas, los rivales son excesivamente poderosos y debido a ello las peleas de artes marciales ya no son suficientes, así que se aumenta el uso del vuelo y las técnicas de energía. Además, se puede decir que aquí se presenta lo más amado y a la vez criticado de la franquicia, las transformaciones. Y una vez asentadas las bases de lo que sería la nueva etapa, viene lo que muchos consideran el magnus opus de la carrera de Akira Toriyama, la saga de Freezer.
una saga que marcó un antes y un después en el mundo, tanto por el villano como por las muertes. Y esta escena en la que yo grité, tú gritaste, todos gritamos. El Super Saiyajin, la leyenda que nos habían mencionado desde el inicio se cumplió, y nuestro protagonista acabaría con el emperador del mal sacrificándose en el proceso. De hecho, se rumorea que Toriyama había construido todo para que culmine aquí, dándole fin a la franquicia, pero en realidad el señor tenía otros planes. Inspirado por las películas de Terminator, Toriyama creó el personaje de Trunks, haciendo una clara referencia a John Connor. Esta saga es para muchos el pick de Toriyama en cuanto a escritura, y para otros, bueno, no tanto, por la cantidad de huecos argumentales que presentaba esta parte. Pero lo único cierto es que esta vez nuestro mangaka no tuvo toda la libertad creativa que deseaba, debido a la presión de sus editores, quienes constantemente lo presionaban para crear un villano imponente o aterrador como Freezer, ya que originalmente los villanos solamente iban a ser Don Ramón y el señor Barrigas. Pero el editor le dijo, Toriyama, ¿qué es esta mierda? Entonces nuestro mangaka tuvo que presentar a número 17 y número 18, los androides más populares de la franquicia. Pero nuevamente su editor le dijo, dale flaco, solo son un par de adolescentes, ponte más creativo. Y así fue como Toriyama finalmente creó a Cell. Y bueno, aquí medio que sí le voy a dar la razón a su editor, porque no me imagino a estos tipos siendo los villanos principales cuando no puede ver este tremendo pedazo de diseño. Pero no conforme con esto, el editor siguió rompiéndole las bolas a Toriyama para que con cada transformación Cell se viera aún mejor, hasta llegar al Cell perfecto. Por este motivo se darán cuenta que a diferencia de los demás villanos de la franquicia, Cell es el único que posee un diseño tan imponente en su forma final, porque a Toriyama le encantaba hacer contrastes entre apariencia y poder en sus personajes, y el mayor ejemplo de esto lo vamos a ver en lo que vendría a ser la saga más Toriyama de Akira Toriyama, y por ende la más incomprendida, la saga de Buu. Luego de la épica saga de Freezer y la terrorífica saga de Cell, para muchos la saga de Buu fue un cambio muy drástico a lo que veníamos viendo, ya que a diferencia de otras sagas que arrancaban de frente presentándonos el problema y los antagonistas, esta empieza como un jodido slice of life, donde vamos a ver el día a día de Gohan en la secundaria. Recién después de no sé cuántos capítulos es con el torneo de artes marciales que empieza lo realmente importante. Por esta razón es que muchos consideran a la saga de Buu como la más floja de la etapa Z, pero yo creo que está infravalorada. Entiendo que se quejen del tono, ya que pasamos de un emperador del mal y un bicho que chupa gente por el culo, eso sonó raro, a un gordito todo random que convierte gente en dulces mientras se caga de risa. Sí, tremendo XD. Sin embargo, aunque a muchos no les guste esto, esta es la verdadera esencia de Akira Toriyama, y no la sangre y la muerte como muchos creen. Porque sí, es cierto que a nuestro sensei le gustaba la acción, pero también fue un tipo sencillo. No por nada sus personajes tienen nombres de verduras, cereales o cosas random como un refrigerador. Hasta el mismísimo dios de la destrucción está inspirado en su mascota, lo cual dice mucho de la personalidad poco seria de Toriyama. Por eso, la saga de Buu se siente como volver a los orígenes, ya que si tan solo volteas a ver el Dragon Ball clásico, te darás cuenta que la mayoría de sagas eran así. Tenían peleas, drama, acción e historia, pero también muchos capítulos que solo nos mostraban el día a día de los personajes con mucha comedia. Y lo mismo pasa en la saga de Buu, donde pasamos de un momento sumamente jodido para los guerreros Z a ver cómo Majin Buu convive con Mr. Satan lo más tranqui posible. Pero en fin, después de una batalla extremadamente larga, esta saga finalizó, y lo hizo con el clímax más épico de la historia. Luego de eso estuvimos casi 20 años sin nada de Dragon Ball. La esperanza de que volviera ya estaba casi perdida, hasta que de pronto se anunció oficialmente su continuación llamada Dragon Ball Super. Y todos aquellos que crecieron con la serie se emocionaron muchísimo. Toriyama retomaría su obra con ayuda de una joven promesa, el señor Toyotaro, quien fue dibujante de Dragon Ball AF. Sí, AF, ese DVD todo chafa con el que nos estafaron a muchos diciendo que era la continuación de Dragon Ball GT. Resulta que esta cosa en realidad era un fan manga con muchas historias alternas, de las cuales algunas fueron dibujadas por Toyotaro, quien era fan de la franquicia. Así que quién mejor para dibujar Dragon Ball que otro fan de Dragon Ball. Pero no todo sería como lo esperábamos, ya que la obra al inicio presentó muchas críticas, ya sea por el nuevo estilo de dibujo o porque varios nostalfans acusaron a la obra de ser muy suave a comparación de Z. Pero esto solamente fue así hasta la saga de Black, y finalmente todo estalló con el torneo de poder, que miren, si un día llego a tener hijos y me preguntan qué es Dragon Ball, simplemente les mostraré esto. Con el hype y el fenómeno global que fue el final de Super, mucha gente que no acostumbraba a leer manga comenzó a leer manga, solamente por Dragon Ball. Una completa locura. Luego de esto empezaron a venir las películas, que bueno, algunas sí son God y otras no tanto, pero casi siempre son todo un evento en el cine. Actualmente el último proyecto en el que Toriyama estuvo completamente involucrado fue Dragon Ball Daima, que más allá de si está bueno o no, al tratarse de su último proyecto tendremos que guardarlo con mucho cariño. De ahora en adelante todo queda en manos de Toyotaro, y yo confío en que seguirá haciendo un excelente trabajo, porque aunque muchos quieran afirmar que Dragon Ball está muerto, lo cierto es que está más vivo que nunca. No importa cuántos años o décadas pasen, Padre Ball es eterno. Y solo nos queda agradecer al maestro Akira Toriyama por regalarnos la mejor infancia que pudimos tener.